gracias al Señor por el privilegio que me da de estar en esta mañana con ustedes y compartir la enseñanza, la exposición de la palabra del Señor. Ok, estemos puestos en pie para abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Leemos la palabra del Señor, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estemos orando. Padre eterno, Señor todopoderoso, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque solo tú eres digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza. Calle delante de ti toda la tierra y sea tu nombre reconocido. Te rogamos que en esta mañana podamos ver la gloria de tu nombre, de tu evangelio a través de las escrituras, y que tu nombre sea santificado por medio de la enseñanza que hoy estaré dando. Guárdame de que yo hable algo en contra de la sana doctrina, que tu palabra, Señor, yo la pueda dar fielmente, que se pueda entender. Te rogamos, Padre nuestro, que esta enseñanza sea para la edificación, consolación y exhortación de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Ok, ya anteriormente había dado un sermón con el título La simiente de la mujer, basado en Génesis 3:15. Y como les había dicho, eso solamente era el inicio, como una introducción. Entonces, continuaríamos ese mismo, como si fuera una secuencia de Génesis 3:15, y el subtítulo de este sermón sería El invencible Cristo de Génesis 3:15. Ok, en cuanto a esta historia, estaba tratando de pensar en una ilustración que reflejara más o menos lo que veo aquí en este pasaje y en lo que vamos a ver en el día de hoy. Y lo que se me vino a la mente, la mejor ilustración que se me vino a la mente, parecida a este caso de lo que vamos a hablar hoy, referente a Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio, es una historia que hay en un episodio de un dibujo animado que no sé si algunos habrán visto. Veía antes cuando estaban en la televisión, que era Oggy y las cucarachas. Cualquiera pensará, Oggy y las cucarachas. Bueno, es como los Looney Tunes. Siempre presentaban un conejo que hacía maldad y se salía con la suya. Ahora les explico por qué Oggy y las cucarachas, hermano. En ese episodio recordaba yo que un día una de las cucarachas encontró un elixir que la haría más grande que Oggy, y así ella iba a poder dejar de huir de Oggy y podía enfrentarse a Oggy, que siempre las correteaba para aplastarlas con el matamón. Así que ella tomó el elixir y se hizo grande, muy grande. Y ahora sí fue valientemente a enfrentar a Oggy. Y ahora sí no la van a aplastar. Fue caminando, se acercó a Oggy, y cuando llegó a donde Oggy, resulta que todavía era pequeñito, y vino Oggy y la aplastó. Se fue aplastada caminando así.
volví a tomar el elixir y esta vez tomó un poquito más, tomó más para, ahora sí voy a ser más grande que hoy. Y se hizo más y más y más grande, ahora sí. Fue valientemente, regresó donde Ogi, ahora sí con un tamaño más estrambólico, y Ogi la miró de nuevo, todavía estaba pequeñita y la aplastó de nuevo. Ya. Esta vez tomó mucho más. Resulta que creció, regresó nuevamente donde Ogi y todavía estaba chiquita, así que ¡pah!, la aplastaron. Ahora no voy a contar toda la historia, pero esto es precisamente lo que vemos aquí en Génesis 3:15. El inicio de la caída del hombre fue algo terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, si ustedes recuerdan al inicio del estudio de justificación y regeneración, cuando estuvimos hablando del pecado, ¿qué significa el hecho de que seamos imagen de Dios? ¿Qué significa eso? Nosotros representamos a Dios en este mundo. Dios le dio un planeta al hombre. Ser imagen de Dios es como cuando usted ve, había una tradición, una costumbre que tenían los emperadores, que ellos colocaban en los territorios de conquista una imagen de sí mismos. Es como nuestra bandera, la bandera representa al país. Bueno, los emperadores colocaban una imagen. Así que cuando usted ve Génesis 3:15, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que dice que somos imagen de Dios, a imagen de Dios fue hecho el hombre, mírenlo en el contexto cultural en que la gente entendía esa palabra imagen, porque a veces podemos tratar de utilizar esas expresiones y hacer analogías como parábolas, cosas así, pero si conocemos el contexto cultural, los hebreos sabían qué significaba imagen de algo. Resulta que Dios hizo a su imagen y no la hizo de oro, no la hizo de bronce. Aquello que lo representaba a Él fue hecho de barro. Entonces nuestro valor no proviene de lo que fuimos hechos. Fuimos hechos de barro, sino aquello que representamos. La autoridad que Dios le dio al hombre para ejercer dominio y cuidar el huerto que Dios le había dado, provenía de Dios. Provenía de Dios. El hombre estaba en un lugar encumbrado, pero apareció un enemigo que quiso dañar aquello que representaba al dueño de la creación. ¿Y qué es lo que vemos allí? Pareciera que tuvo éxito. Tuvo éxito tomando en cuenta, aquí ustedes observarán mucho de lo que hemos dado en clases pasadas. De repente los que no pudieron estar, hoy van a escuchar tal vez por primera vez eso, que cuando Adán pecó no fue solo un acto de desobediencia. Algunos dicen, si nada más comió una manzana, ¿qué tiene de malo? Toda esa muerte, todo lo que sufrimiento y enfermedad, nada más por una, y dicen manzana, que no, la Biblia solamente dice que era un fruto. Pero entendemos y llegamos a ver por medio de las escrituras todo lo que implicaba eso. Utilizamos el término al referirnos al pecado de Adán como traición cósmica. Fue algo terrible, fue más allá de lo que usualmente vemos. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron dudando, poniendo en entredicho las palabras de Dios. Porque la serpiente le dijo, con que Dios nos ha dicho. No es cierto. Dios dice eso porque no quieren que ustedes sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Así que el hombre aspiró a ser como Dios. Algo muy parecido a lo que aspira nuestro sistema educativo.
a lo que aspira nuestros sistemas legales y políticos. El hombre tratando de ocupar el lugar de Dios. Cuando le enseñan historia a sus hijos, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde usted ve la providencia de Dios? Están creciendo sus hijos en un sistema humanista donde Dios está ausente. Ustedes saben cuánto habla la Biblia acerca de las emociones. Hay un escrito del puritano Jonathan Edwards enfocado en las emociones. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de eso? El amor, la ira, el gozo, todo. Pero hoy en día, si usted habla de psicología, todo el mundo piensa el diablo. ¿Por qué? Porque los padres de la psicología eran ateos, anticristianos, terribles. Y poco a poco, por alguna razón, por malas enseñanzas, debido a que la iglesia se ha hecho un lado y ha permitido que el mundo ocupe el lugar que ella nunca debió abandonar, entonces la psicología, el arte, la ciencia y todas las áreas del saber, todas las áreas donde el hombre debe ejercer dominio y trabajar para la gloria de Dios, todas esas áreas las hemos cedido a mentes reprobadas, como habla la Biblia en el libro de Romanos. El lugar que deben ocupar los padres para enseñar a sus hijos se le ha cedido a la educación secular y unas cuantas horas los domingos en la escuela dominical. Entonces, el hombre aspiró a ser igual a Dios, ser como Dios. Por eso que cuando yo leo el libro de Ezequiel, que algunos dicen que ahí se está refiriendo a Satanás, yo no creo que sea Satanás cuando dice, subiré a las alturas y me sentaré allá. No creo que sea Satanás porque no hay ningún pasaje de la Biblia que implique que Satanás estaba en ningún huerto. El único que estaba en un huerto y el único huerto del que habla la Biblia es el huerto donde Dios puso a Adán y a Eva. El único que la Biblia cuenta una historia de que quiso ser igual a Dios fue el caso de Adán y Eva. Y ese patrón de ser igual a Dios se ha mantenido desde el principio de la caída hasta nuestros días. Hasta nuestros días, y ha tomado forma de distintas filosofías. Cuando Marx hizo su manifiesto comunista, decía la religión es el opio del pueblo, y fue totalmente en contra de todo tipo de religión y anticristiano. Se levantó el movimiento liberal y también fue anticristiano. Vemos a través de la historia los distintos movimientos que han habido y siempre la iglesia ha estado en juego, tomando o una posición o la otra, la de quedarse callados frente a la inminente amenaza del ateísmo o sufrir las consecuencias. Y ya en el sermón pasado vimos acerca de la rivalidad que había entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y sabemos quién es el ganador. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? El hombre quiere ser igual a Dios. El hombre ha traicionado al Rey de Reyes y Señor de Señores y ha obedecido al enemigo de sus almas, a Satanás, la serpiente antigua. Le ha dado más fiabilidad a la palabra de una serpiente sobre la cual él tenía que ejercer dominio, y ha dudado del Dios, del intachable, del santo de los santos. Adán pecó aquí de incredulidad, de orgullo, de idolatría. Él se puso en el lugar de Dios, de traición, y podemos mencionar muchos pecados más, pero no nos vamos a enfocar en ese punto.
una de las razones por la cual considero que Adán no aparece en Hebreos 11 en la lista de los héroes de la fe es por eso. Su pecado fue totalmente la falta de fe y de confianza en el Dios que lo dijo, le dijo algo a ellos. El día que comieres de ese fruto morirás. Entonces no están allí, pero en Génesis 3:15, ¿qué es lo que observamos, hermanos? Un grito de guerra. Un grito de guerra que fue gritado por quién. Los movimientos feministas dirían, no, fue la mujer, porque aquí dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y podríamos hacer un sermón feminista de Génesis 3:15. Pero no, vamos a analizar bien el versículo. Otros dirían, no, el grito de guerra fue el movimiento obrero, porque la serpiente de estos empresarios que siempre quieren aplastar al pobre. Y vamos a crear muchos enemigos. Otros en la sociedad han llamado a su enemigo el enemigo oculto. Y ya hay otros que se pasan de su imaginación y creen en reptiles que hablan y tienen una inteligencia superior. Pero en este punto, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Génesis 3:15, en Génesis 3:15 estamos frente a Dios, porque ¿quién está hablando en Génesis 3:15? Dios. Y aquí Dios está pronunciando su juicio contra la serpiente. Y en estas palabras dicta la sentencia contra el enemigo, y fíjense, el enemigo de la mujer. Ok, vamos a ver cómo lo dice explícitamente en Génesis 3:15. Fíjense que dije enemigo de la mujer. Dije, por cierto, el hermano está hablando, dice de la mujer, sí. Si sabemos que es de la humanidad, bueno, ¿qué dice aquí? Pondré enemistad entre ti y quién, y la mujer. ¿Okay? En este texto podemos ver cómo en este caso la humanidad está siendo representada por esta mujer. ¿Okay? Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Este versículo deja claro por un lado una evidente enemistad entre ambos bandos, y por otro lado la posible razón por la cual se daría esta enemistad. Dios utilizaría el instrumento que Satanás utilizó para traer el pecado al mundo, para la caída de la humanidad. Dios utilizaría ese instrumento como el medio por el cual vendría la salvación de toda la humanidad también. O sea, vemos que Satanás fue donde la mujer y la engañó, pero Dios vino donde la mujer y le dijo a la serpiente, bueno, ella van a ser el que te aplastará la cabeza. Y resulta que en la ilustración que les mencioné al principio, la cucaracha se levantaba y tomaba el hilo. Pero en este caso, Satanás es aplastado y es destruido. Satanás es aplastado y no se levanta más. Satanás es aplastado y usted y yo podemos tener la seguridad de que es vencido para siempre. Usted no debe andar en temor. Está usted en Cristo. La simiente de Dios mora en usted. Según la Biblia, somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque la simiente de Dios mora en nosotros. Entonces, ese instrumento, Satanás mira a la mujer y bueno, esa es la que va a traer mi némesis.
por medio de ella van a ser alguien que dice que me va a aplastar la cabeza. Y aquí vemos la gran enemistad, pero ¿quién fue el que sembró esa enemistad? ¿Quién fue el que dio ese grito de guerra? Dios. Dios lo hizo. Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? El siguiente punto es que quiero tocar aquí es el plan premeditado de Dios. No ha pasado cuando usted ve un superhéroe, un superespía, que cuando el cine y Hollywood quieren hacerlos ver como extraordinarios, es porque siempre van un paso adelante. Los villanos planifican y todo, ahora sí no va a poder descifrar nuestro plan, y el otro ya sabía todo lo que iban a hacer. Dio tal y tal paso para que ellos dieran tal y tal paso, ya sabía. Y dicen, no, él es el Everest, es imposible vencerlo a él, es una mente maestra. Pero aquí vemos la mente de las mentes en Cristo, la sabiduría de Dios reflejada en todo su esplendor a través de Cristo. Cristo es llamado en la Biblia sabiduría de Dios. En el libro de Proverbios, la sabiduría habla de forma personificada y dice que estaba con Él, con Dios, antes de las eternidades. En algunas versiones lo menciona así. Dice que con Dios estuvo desde el principio. Algunas personas, teólogos, creen en varios principios. Génesis 1:1, bueno, ese era un principio y después ocurrió un cataclismo y por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Y después hubo otro principio en que se reinició la tierra. Y ese tipo de interpretación da un problema porque especula demasiado. Cuando yo leo en Génesis 1:1, en el principio, fíjense el absoluto, el principio. O sea que no hay otro, es el principio absoluto. Es el principio el que inició todo, desde la existencia de los ángeles hasta la creación completa, espíritus, seres vivientes, la tierra, el sol, las lunas y las estrellas. Es el principio de todo. Y antes de todo existía Dios. Y Juan dice en el principio, no dice en un principio. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Entonces la sabiduría de Dios ha estado desde el principio, formándolo todo, creándolo todo, y desde antes de la fundación del mundo ya tenía todo planificado. Mientras la serpiente estaba diciendo, oh, logré manchar la imagen de Dios, nosotros vamos a ver en Efesios 1:4 que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un plan para con nosotros cuando ni siquiera habíamos nacido. Vamos a verlo más detalladamente. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Todavía no había dicho ni siquiera sea, y ya Dios nos escogió. Usted no, ni siquiera su padre y su madre tenían la idea de existir, y ya Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección, cuando hablo de la elección, ¿a qué se refiere? ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos
santos y sin mancha delante de Él. En amor nos amó y no habíamos nacido, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, fíjense que menciona aquí a Jesucristo, menciona al héroe de esta historia, menciona a aquel enviado de Dios que aplastaría a Satanás. Mientras Satanás estaba viendo cómo hacía caer a la corona de su creación, ya Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Estaba súper atrasado él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El Señor nos eligió. Dice, en este plan, Dios quiso hacer notoria las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Romanos 9:23. Hermanos, donde resplandece con mayor fuerza los atributos de Dios, si no es a través del Evangelio, si no es por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque si hablamos del amor de Dios, sin que el pecado entrara al mundo, digamos que Dios amaba a los ángeles, los animales y una humanidad limpia y sin pecado. No tiene nada nuevo eso. Claro que Dios va a amar a los ángeles y a su creación. Pero ¿saben qué? La grandeza del Evangelio es que Dios nos ha amado a nosotros siendo malos, siendo pecadores. ¿Cómo podemos entender eso? El amor de Dios resplandece con más fuerza. La justicia de Dios resplandece en todo su esplendor. ¿Por qué? Si de no ser porque el pecado entró al mundo, ¿cómo se iba a manifestar ese atributo de Dios justo? De no ser por el plan premeditado de Dios, ¿cómo vamos a conocer al Dios de toda gracia de que habla Pedro? Romanos 9:23 nos dice que Dios quiso hacer notoria la riqueza de su gloria. Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ok, creo que me equivoqué aquí, del 9:23, ok, dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, nos mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Ok? Dios de antemano planificó cómo iba a mostrar su gloria. La gloria del Evangelio resplandece aquí. A veces, de repente vemos películas de guerra y decimos, oh, qué estratega fue. Por ejemplo, ustedes escuchan la historia de Blas de Lezo. Eran unos cuantos soldados que él tenía contra no sé cuántos mil. Y todo el mundo dice, es el mero mero. Pero aquí estamos viendo a un espíritu maligno versus un instrumento de barro. Hermanos, imagínense que una hormiga le gana a usted y lo aplaste y diga que le va a pisar la cabeza. Bueno, nosotros somos barro. La imagen de Dios nos formó del barro. ¿Y qué es lo que hemos visto en la Biblia? El Señor aplastará a Satanás bajo los pies de la iglesia.
instrumento de barro, para que así se manifieste la gloria, la grandeza excelsa de nuestro grandioso Dios. Si uno se maravilla de cómo estrategas militares pueden con pocos hacer mucho, mire lo que hace nuestro grandioso Dios. No eligió a ángeles superpoderosos para manifestar su gloria. Escogió a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a quienes, a los fuertes. Si alguna vez usted se sintió mal y humillado por ser pobre, mal y humillado quizás porque no fue a Harvard, alguien lo hizo sentir mal por no haber alcanzado lo que otros sí. En este momento, piense en esto, piense en que Dios lo eligió a usted y a mí para mostrar las riquezas de su gloria. Somos bienaventurados según la Biblia. No hay bienaventuranza más grande que la que el mismísimo Dios nos da, hermanos. Romanos 9:15 nos explica que Dios quiso tener misericordia de nosotros. Si usted está aquí y ha creído en Jesucristo, ha sido por la voluntad soberana de Dios. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. Póngase a pensar, hermanos. ¿Cuántos de los multimillonarios de este mundo están sirviendo al Señor ahora? ¿Le servirá todos sus millones a Bill Gates para comprar un boleto al cielo? ¿Puede él comprar su entrada al cielo por ser millonario? ¿Puede él pagar la deuda de su pecado? Bueno, aquí, Dios, tengo un mejor chequera, te doy todos los millones que tengo, te vendo mis empresas. ¿Le servirá de algo? No puede. Pero Dios, para salvarnos, dio lo más valioso. Dio aquello que vale más que todo el universo entero. Dio a su único hijo. Y Él decidió tener misericordia de usted y de mí. Usted ha creído en Jesucristo, siéntase bienaventurado. Reconozca que Dios quiso tener misericordia de usted. Dios lo quiso, somos bienaventurados, somos parte del plan perfecto de Dios, el cual quiso hacer notoria la riqueza de su gloria. Y esos que fueron escogidos desde antes son identificados como la simiente de la mujer. Edmund Crowley dice al respecto: el término simiente es ambiguo en hebreo. Se puede referir a los descendientes como grupo colectivo o a un descendiente individual. En Génesis no resuelve específicamente esa ambigüedad. Y como ya hemos visto, desde lo que yo veo aquí, que explica la Biblia sobre quién aplastaría la simiente de la serpiente, podemos entender este versículo tanto en sentido singular como plural, porque tanto Cristo como nosotros, que somos su descendencia, aplastaremos la cabeza de Satanás. Vemos en qué nos basamos cuando decimos eso. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. O sea, ¿quién lo aplastará? El Dios de paz. ¿Pero cómo? Bajo vuestros pies.
bajo vuestros pies, nos está hablando a nosotros. Así que sí se puede entender en sentido singular, refiriéndose a que solamente por medio de Cristo tenemos victoria sobre el enemigo. De hecho, la palabra Satanás no es un nombre, es un título. Satanás significa enemigo. Pero ese enemigo será aplastado por Dios bajo nuestros pies. Fíjense bien, dice nuestros pies. Usted pertenece a una iglesia, eso es plural, nuestros pies. Dele gloria a Dios porque tiene hermanos en Cristo, porque la victoria no es mía, es nuestra. Por medio de la obra en Cristo. Esto parece indicarnos que la cabeza de la serpiente no solo será aplastada por los pies de Cristo, sino los de Cristo junto con los de la iglesia. Bueno, aquí yo puse parece, pero no es parece. Ahí dice literalmente que será aplastado. Y que corrijo esta parte. Entonces, ¿qué pongo? Continúo explicando. Cristo en este aspecto recibe toda la gloria. ¿Por qué? Aunque la serpiente, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, es aplastado por Dios bajo nuestros pies, la gloria y la honra de quién es, el mérito de quién es, hermano. ¿Qué hizo usted para aplastar la cabeza de la serpiente? Nosotros somos como ustedes han visto hoy en día cómo es, por ejemplo, qué autoridad tiene el rey de España. Él puede mandar, dictar un decreto, no, él solamente representa. En el caso nuestro, hemos caído y la victoria no la obtuvimos nosotros, sino Cristo. Cristo en la cruz obtuvo la victoria y la gloria suya, y por su gracia y su amor incomparable hemos sido hechos partícipes de las riquezas de su gloria, de su gran amor y misericordia. Cuando usted lee la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, esa expresión de tal manera habla de lo grande de ese amor, la inmensidad incomparable de ese amor, donde el Señor dice que ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo. El salmista comprendía eso cuando él decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No había duda del amor de Dios. Colosenses 2:15 dice que a los principados y a las potestades Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Fue su obra en la cruz lo que nos dio la victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Esta expresión que vemos en Colosenses 2:15 es una ilustración de cuando los ejércitos ganaban una guerra. Digamos que el Imperio Romano ganó una guerra sobre otra nación. ¿Qué era lo que se hacía? Se paseaba en medio del pueblo al ejército derrotado. Eran exhibidos públicamente. Eso fue lo que hizo Cristo. El diablo ha sido exhibido, ha sido derrotado por el triunfo de Cristo en la cruz.
Asimismo es Cristo en la iglesia quien vence el pecado. Y por eso dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo dice, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Recuerdan la clase de justificación y regeneración? La regeneración es ilustrada como un nuevo nacimiento en la Biblia. El hecho de que ahora usted, siendo pecador, por la obra de Cristo, usted ame al Señor. Usted desee a Dios. Usted lo ame con todo su corazón, usted dispuesto a dar la vida por Él. Es por obra de Dios. Es gracias a la obra de aquel que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque por medio del pecado estuvimos separados de Dios, pero Cristo rompió el velo que nos separaba. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. En Cristo tenemos salvación y Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Porque fuera de mí nada podéis hacer. El apóstol Pedro tenía toda la razón cuando decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De este modo, la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia. Y podemos decir que la victoria de la simiente de la mujer en sentido individual es la victoria de la simiente en sentido colectivo, en el cual entramos todos los que somos de la fe. Así que, hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje de Génesis 3:15, ya no lo miremos como, sí, iba a aplastar la simiente de la mujer. No, aquí estamos viendo el Evangelio. Cuando usted lee el primer versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 1, allí está el Evangelio. ¿Ok? Y cuando lee el versículo 2, allí también está el Evangelio. En el 3 también. Y lee toda la Biblia, y toda la Biblia debería estar en rojo, porque Cristo está allí. Y gloria damos a Cristo nuestro Salvador por su obra y por su sacrificio. Amén. Tenemos esperanza, tenemos a alguien que nos amó al punto de dar su vida. Se humilló como nadie lo hará en toda su existencia por amor a nosotros, siendo nosotros nada. Tenemos mucha razón para vivir para la gloria de Él, hermanos. Si ignoramos eso, seríamos unos malagradecidos. Le debemos la vida a Él. La razón por la cual vivimos en Cristo, amamos a nuestros hermanos, evangelizamos, es por Él. Él ha hecho todo por nosotros. Nuestra parte es nada, hermanos. Y le damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Estemos dando gracias a Dios y orando, hermanos. Padre eterno,